En la prepa, nos enseñaron que las historias tienen un principio, un nudo y un desenlace. Los profes nos decían que al final de una historia, hay una resolución, una lección que aprender o un significado que analizar. Esta no es una de esas historias. Esto es solo unas cuantas horas de una sola noche en la vida de mis amigos de la prepa y yo, una noche en la que nos topamos con algo que todavía no entiendo, y probablemente nunca lo haré. Manejando por la América rural, vas a ver un montón de edificios que no parecen tener ningún propósito. Rodeados de campos muertos o estacionamientos de grava, simplemente se mezclan con el paisaje. Las estructuras en sí no son nada especial, silos de concreto, almacenes corrugados, edificios bajos de ladrillo pintados de blanco. Parecen abandonados. Nadie entra ni sale, pero las estructuras permanecen, como un acertijo sin respuesta. En septiembre de mi último año, mis amigos y yo decidimos hacer una fiesta improvisada en uno de esos edificios. Éramos solo 3, pero teníamos un estéreo, unos palitos fluorescentes y una cámara de vídeo, todo lo que necesitábamos era alcohol y una forma de entrar. Raishan, que probablemente era el miembro más raro de nuestro trío, apareció con unos cortadores de pernos, porque los tenía, todavía no tengo idea. Mi amigo Derrick agarró un par de six-packs del refrigerador del sótano de su papá. El viejo de Derrick estaba tan metido en la botella que simplemente pensaría que se los había bebido él mismo. De los 3, yo tenía el carro menos destartalado, así que manejé. El edificio que habíamos elegido parecía un almacén. Pasábamos por ahí todos los días de camino a la escuela, y nunca habíamos visto luces, gente, movimiento, ni siquiera carros estacionados alrededor. No había nombre, buzón ni ninguna otra indicación de para qué podría usarse el lugar. Estaba rodeado por una cerca crecida y apenas visible desde la carretera. Aparcamos por la parte de atrás, donde 2 puertas de metal desnudas selladas con una cadena esperaban como una advertencia. El aire fresco del otoño me llenó los pulmones tan pronto como salí del carro. Era difícil creer que ya todos teníamos 17 años. Era aún más difícil imaginar qué estaríamos haciendo todos el próximo septiembre. El cielo estaba naranja con los últimos rayos del sol y la niebla se estaba formando sobre el suelo húmedo. Me preguntaba cuántas excursiones más nos quedaban a los 3 antes de que nuestras vidas nos llevaran en diferentes direcciones. ¿Estás bien, güey?, preguntó Raishan mientras abría una cerveza. Tienes esa cara como si acabaras de contar mal tus huevos o algo así. Sí, bien, traté de reírme. Solo me pregunto qué carajos hay ahí dentro. Solo hay una forma de averiguarlo, gruñó Derrick, cortando la cadena. Se deslizó al suelo como una serpiente oxidada. Armados solo con linternas y palitos fluorescentes, entramos en la oscuridad. Fue decepcionante, por decirlo menos. El piso era una losa de concreto desnuda. Las paredes eran de metal corrugado. Era una habitación enorme, tan aburrida y sin rasgos distintivos como el resto del lugar. Raishan saltó aburridamente en su patineta y fue de un lado a otro del edificio. Ojalá pudiera decir que ese fue el final, que nos tomamos unas cuantas chelas, jugamos con la patineta y los palitos fluorescentes, y nos fuimos a casa. ¡Wow!, gruñó Raishan desde el otro extremo del almacén. Chicos, miren esto. Raishan había rodado sobre una tapa de alcantarilla, como las que usan los trabajadores de alcantarillado para acceder al mundo de tubos y túneles que siempre está debajo de nuestros pies, pero en el que rara vez pensamos. Pero esta no era una tapa de alcantarilla ordinaria, estaba hecha de alguna aleación de metal de alta tecnología y tenía una manija plegada en el centro que Derrick y Raishan se apresuraron a levantar. Cuando vi lo que estaban haciendo, casi les grité que pararan. En ese momento, no estaba seguro por qué. Algo sobre esa escotilla de metal grueso de aspecto futurista que esperaba en la oscuridad vacía me llenó de una sensación de inquietud. Pero la curiosidad pronto pudo más que yo, y una vez que mis amigos abrieron la escotilla, yo también incliné la cabeza para mirar adentro. Peldaños de varilla corrugada conducían a la negrura total debajo de nosotros, que parecía tragarse los haces de nuestras linternas baratas. «Wow, güey», jadeó Raishan. Entonces, ¿quién va primero?, se rió Derrick. Para ese momento, todos estábamos al límite, pero nadie quería admitirlo. Un sonido, como de rasguños, vino del techo sobre nosotros. Todos saltamos. Tardamos unos segundos en darnos cuenta de que había empezado a llover afuera. Todos lidian con el miedo a su manera. La forma de Raishan fue dejar caer una lata de cerveza vacía en la oscuridad.
Un ruido metálico vino de muy abajo. Creo que deberíamos volver a cerrar esto, susurré a medias. En realidad creo que tienes razón. Me respaldó Derrick. Raishan puso los ojos en blanco, pero agarró la manija para empujar la escotilla a su posición original. No se movió. No importa cuánto empujamos o nos esforzamos, la escotilla permaneció abierta. Era más complejo mecánicamente de lo que habíamos imaginado al principio, y aparentemente se necesitaría fuerza industrial para volver a sellarla. Todos nos miramos, nos encogimos de hombros y caminamos de regreso hacia la pared del fondo del almacén sin luz. Me encontré mirando por encima del hombro y apuntando mi tenue linterna hacia el metal brillante de la escotilla, seguro de que algo horrible estaba a punto de salir de abajo. Derrick y Raishan estaban tan nerviosos como yo, pero ahora se había convertido en una especie de desafío, no querían dejar que la maldad del lugar los venciera. Si Raishan no se hubiera patinado sobre esa maldita escotilla, estoy seguro de que nos habríamos aburrido y nos habríamos ido mucho antes de la medianoche. El crepitar de la estática detrás de mí me hizo saltar. Derrick había instalado el estéreo portátil, y después de intentar y no lograr encontrar una estación, metió un CD de Black Sabbath. Raishan se terminó su tercera cerveza, y aunque yo era el conductor, me la tomé de un trago para calmar mis nervios. Sabía a pis de gato tibia y no me hizo sentir mejor. Mis ojos permanecieron fijos en el punto de la oscuridad donde sabía que estaba la escotilla abierta. Raishan agarró algunos palitos fluorescentes y Derrick lo grabó con la cámara de vídeo mientras daba vueltas en la oscuridad haciendo trucos en su patineta. Me dio un vuelco el estómago cuando saltó la escotilla abierta. Mirando el vídeo, me quedé a regañadientes impresionado. Los palitos fluorescentes girándose hacían que todo pareciera genial. El problema era que Derrick quería intentarlo a continuación, y todos sabíamos que él no era el skater que era Raishan. Como su papá, bebía mucho para impresionar a la gente, y cuando se había tomado unas cuantas, no se sabía qué podría intentar. Una vez más, sentí que debía detener todo eso, y una vez más, no hice nada. Derrick rodó tambaleándose hacia la oscuridad. Tan pronto como vi su preparación, supe que no iba a hacer el salto. La tabla golpeó la escotilla con un crujido enfermizo y cayó en la negrura del pozo. Derrick empezó a irse con ella. Apenas se agarró, sus brazos resbalando sobre el concreto liso. Chicos, jadeó. Chicos, por favor. Nunca me había sentido tan impotente. No había forma de que llegáramos a tiempo. De alguna manera, sin embargo, Derrick encontró los peldaños de la escalera detrás de él y logró levantarse. Mierda santa, jadeó Derrick, con sudor goteando de su largo cabello negro. Güey, Raishan cargó enojado, mi tabla. Sí, lo sé, murmuró Derrick. Voy a bajar por ella. Te compraré una nueva, intercedí. Probablemente ya esté rota de todos modos. Raishan me miró con odio y al instante me arrepentí de mis palabras. La madre de Raishan había muerto en el cumplimiento del deber en Afganistán, y esa patineta fue su último regalo para él. No me importa lo destrozada que esté, siseó Raishan entre dientes. La vamos a recuperar. Vámonos todos, entonces, suspiré. No solo Derrick. Estás bromeando, se rió Raishan. ¿Qué pasa si algún policía o quien sea el dueño de este lugar aparece y cierra esa escotilla mientras estamos allá abajo? Odiaba admitirlo, pero tenía razón. Estar encerrado en ese agujero oscuro, sin comida y con las fuentes de luz agotándose, era cosa de pesadillas. Mira, agregó Derrick, ese agujero te da miedo, ¿verdad? Así que quédate aquí arriba y vigila. Raishan y yo iremos. Quiero decir, no puede ser tan profundo, ¿verdad? Nadie se atrevió a responderle. Raishan ya se estaba bajando a la oscuridad. Derrick tragó saliva, y me di cuenta de que estaba tan asustado como yo, si no más. Solté las palabras antes de poder pensarlo dos veces. Vamos, fue mi culpa. Derrick. Relájate, güey, fingí una sonrisa. Probablemente te romperías el cuello tratando de bajar por esa escalera. Realmente no había querido decir lo que le dije a Derrick, pero cuando comencé a bajar tras Raishan, quedó claro que el pozo era más peligroso de lo que parecía. Se curvaba un poco hacia adentro, lo que significaba que estaba como colgando sobre el vacío de abajo. La gravedad tiraba de la parte posterior de mi cuello. Un movimiento en falso.
El haz de mi linterna se balanceaba salvajemente, y de vez en cuando vislumbraba a Raishan muy abajo. Los peldaños de metal continuaban uno tras otro, sin cesar, pero prefería mirar la pared de concreto desnuda frente a mí que arriesgarme a una mirada que inducía vértigo hacia abajo. Después de lo que pareció una eternidad, el pozo se convirtió más en una tubería o un túnel. Prácticamente estaba colgado del techo cuando la escalera terminó y me bajé al concreto. A la luz de la linterna de Derrick, la salida sobre mí era del tamaño de una moneda de 10 centavos. Frente a mí, el túnel sin costuras de 6 por 6 se extendía hacia adelante. No había señales de mi amigo ni de su patineta. Raishan, susurré. No hubo respuesta. Mi linterna parpadeó. La golpeé contra mi muslo unas cuantas veces antes de continuar en la oscuridad. Raishan. Traté de racionalizar mi situación mientras caminaba. El túnel tenía una fuerte pendiente descendente y se curvaba ligeramente hacia la izquierda, por lo que no era imposible que la patineta de Raishan siguiera rodando. Ahora que lo pienso, sin embargo, no había escuchado la patineta golpear el suelo del túnel. Era casi como si algo la hubiera atrapado. Más adelante, finalmente vi a Raishan. Estaba inmóvil de espaldas a mí, balanceándose. Fruncí el ceño. ¿Qué carajos estaba haciendo? Deseaba poder ver mejor. Mi linterna parecía estar atenuándose cada vez más. Raishan, grité. El movimiento se detuvo. La cabeza de Raishan se echó hacia atrás, mucho más de lo que debería haber sido posible. Vi la herida roja donde había sido desconectada del resto de su cuerpo. Vi los zarcillos rojos de las venas y arterias de Raishan, y el cartílago abierto de su garganta cortada. Y justo cuando las baterías de mi linterna finalmente se agotaron, vislumbré los ojos brillantes de la cosa que se estaba comiendo a mi amigo. Todo se volvió negro. Si algo me estaba persiguiendo mientras huía, no podía escucharlo por encima de los ecos de mis propios pasos retumbantes. La fuerte pendiente me agotó para cuando llegué a la escalera. Mis manos sudorosas seguían resbalando, y más de una vez casi me precipito hacia atrás al abismo de abajo. No tuve más remedio que envolver mi brazo a través del peldaño de metal hasta que recuperé el equilibrio y me arrastré hacia arriba, jadeando. Derrick, jadeé cuando me acerqué a la salida. Derrick. ¿Qué, güey, qué? Vino una respuesta aturdida. Tenemos que salir de aquí. Hay algo. Estaba viendo manchas. No tenía aire para continuar. Me levanté sobre el concreto y rodé sobre mi espalda, hiperventilando. ¿Qué carajos? ¿Dónde está Raishan? Mientras Derrick gritaba, yo jadeaba y señalaba hacia el pozo. Incluso si Derrick no entendía mi mensaje, al menos le quedó claro que algo había salido mal. Estaba corriendo como un pollo sin cabeza reuniendo nuestras cosas para una partida inesperada. Algo, allá abajo. Jadeé, tan pronto como finalmente pude respirar de nuevo. Gemí mientras me arrastraba hasta ponerme de pie y me tambaleé hacia la puerta. Mi sangre se heló cuando me palpé los bolsillos y no encontré las llaves de mi carro. Entonces recordé que las había dejado junto al estéreo. Consigue las llaves. Derrick se rió. Cualquiera que fuera la reacción que esperaba, no era esa. Me detuve en seco. Buena esa, güey. Realmente me la creíste. Caminó casualmente hacia el pozo. Ahora en serio, ¿dónde está Raishan? ¿Eso va a una alcantarilla o algo así? Raishan, se fue. Agarrándome el costado, rebusqué junto al estéreo hasta que encontré mis llaves. Derrick había llegado a la abertura de la escotilla y estaba apuntando su linterna hacia ella. Me cago en la leche, se rió Derrick. Raishan está aquí mismo. Derrick, aléjate de ahí. Derrick vaciló, inseguro de qué hacer. Se alejó lentamente del pozo cuando, Raishan, salió de él. A la luz de la linterna de Derrick, pude ver los movimientos bruscos de mi antiguo amigo, la herida mal sellada y la piel hinchada. Estaba hinchado como un cadáver ahogado, y me di cuenta con horror de que era porque algo estaba usando su piel. Derrick finalmente también se dio cuenta, en el momento en que la cabeza de la cosa Raishan se giró para mirarlo, comenzó a correr hacia la puerta. Pero estaba demasiado cerca del pozo. Lo último que vi antes de salir corriendo a la noche fue Derrick arañando el concreto mientras era arrastrado hacia atrás hacia ese horrible agujero. Me lancé al asiento del conductor y le supliqué en silencio a mi motor que arrancara una vez más.
Tan pronto como se encendió, salí a toda velocidad y me deslicé de regreso a la carretera principal. Pisé el acelerador, apenas prestando atención a la carretera y ni siquiera notando que, como un animal en pánico, me dirigí a casa. Justo a las afueras de la ciudad, luces rojas y azules parpadeantes aparecieron en el espejo retrovisor. La policía prestó poca atención a mi historia loca y divagante, y aún menos cuando no pasé la prueba del alcoholímetro. Por lo que a ello respectaba, yo era solo otro adolescente mimado que conducía borracho tratando de salir de problemas. Mis padres estaban furiosos y se negaron a sacarme de la cárcel, así que me quedé en la cárcel, aterrorizado de que las cosas del subsuelo vinieran a matar e imitar a todos los que amaba. Para empeorar las cosas, nadie me decía nada sobre Derrick y Raishan. En mis momentos más oscuros, temía que me acusaran de asesinar a mis amigos. La situación se resolvió mucho más fácilmente de lo que había imaginado, tal vez demasiado fácilmente. Me enfrenté a un castigo severo por conducir ebrio, pero la policía asumió que Derrick y Raishan simplemente se habían ido de la ciudad. Pensaron que mi historia de mierda estaba destinada a encubrirlos. Raishan había estado en hogares de acogida y el padre de Derrick no estaba en condiciones de presionar el asunto, lo que significaba que ese era el final, a menos que yo continuara investigando. Me tomó mucho tiempo reunir el coraje para pasar por el lugar donde se habían llevado a mis amigos. Solo conducir por la carretera de nuevo me hizo agarrar el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos y me hizo latir el corazón con fuerza en el pecho. Cuando llegué al desvío, sin embargo, vi que el edificio había desaparecido. Me sentí 20 años mayor cuando salí al aire frío de la mañana de invierno y miré a través de las ramas desnudas el lote vacío. La verdad sobre lo que le sucedió a mis amigos había sido pavimentada con una gruesa capa de concreto. Solo espero que la cosa de pesadilla que descubrimos esté sellada allí abajo con ellos.